Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Antes que todo, te mando un cordial saludo, te doy la bienvenida a la clase de hoy. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a hablar de lo que es un examen físico, ¿no? Examen físico como tal en pacientes con síntomas específicos. Dividí esta clase en dos. En esta primera parte vamos a ver la definición de lo que es el examen físico y un poquito de anatomía del aparato reproductor tanto femenino como masculino. Eh, Vamos a ver, exploración física, definición. ¿Qué es esto? Bien, tenemos que durante un examen físico o una exploración física, el médico va a revisar el cuerpo del paciente para determinar si se tiene algún problema físico. ¿Qué tengo que tomar en primer lugar como referencia? Bueno, en primer lugar tengo que conocer obviamente la anatomía del aparato que yo estoy revisando. ¿Por qué? Porque con esto voy a ver si está funcionando bien, si está funcionando mal, si hay algún tipo de alteración. Entonces, antes que todo, tengo que conocer el funcionamiento, las estructuras anatómicas del aparato que como tal yo estoy revisando. Vamos a ver cuáles son las partes que comprende un examen físico. Por lo general, este examen físico comprende inspección. Tenemos que observar el cuerpo a detalle, tenemos que anotar todas las anomalías, tenemos que avisar algo muy importante, avisar al paciente qué estoy revisando, qué estoy buscando, qué se tendría que ver, si hay algún tipo de anormalidad. Porque como tal el paciente pues no sabe, entonces muchas veces podemos caer en el campo de la malinterpretación. Tengo que ser siempre lo más claro y conciso. Todas las pruebas que yo haga, la palpación, la auscultación, la percusión, le tengo que dar una breve explicación del por qué yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Para que el paciente vea, ¿no? Y caigamos en confianza con él y vea que estamos haciendo un trabajo totalmente profesional. Bien, entonces el primer punto es la inspección, observar a detalle el cuerpo. Después vamos a pasar a la palpación, sentir con el cuerpo, con los dedos, con las manos, detectar algún bulto, detectar alguna anomalía, detectar si hay un punto doloroso, ¿no? Para eso nos vamos a apoyar de la famosa escala de EVA, por ejemplo, del 1 al 10, qué tanto es tu molestia, y el paciente nos va a referir, ¿no? Como siempre lo he dicho, hay mucho paciente con un umbral de dolor muy bajo. Esto quiere decir que vamos a hacer una palpación, por más mínima que sea, y el paciente te va a referir que del 1 al 10 le duele un 100, ¿no? Pues nos quedamos con el 100. Bien, auscultación, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que escuchar los sonidos, ¿no? Generalmente esto se hace con el famoso estetoscopio, principalmente cuando hablamos de la zona en pulmones, por ejemplo, si podemos detectar o escuchar si hay algún tipo de fluido, si hay alguna flema, ¿no? Que dificulte la respiración del paciente. Y por último, la percusión, producir sonidos, generalmente dando golpes suaves en áreas específicas del cuerpo. Bien, ahora, no todos los puntos anteriores los vamos a abordar cuando se hace una exploración, ¿no? Del aparato genital femenino. Vamos a hablar un poquito de anatomía. Tenemos que los órganos del aparato reproductor femenino constan de genitales internos y genitales externos. Juntos, ¿no? En conjunto comprenden el sistema reproductor o sistema reproductivo femenino, permitiendo las actividades tanto sexuales como reproductivas. Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver los órganos externos, ¿no? Conociendo cómo están formados, podemos también detectar si hay alguna anomalía en ellos. Tenemos que ver, ¿no? Que el aparato reproductor o genital femenino se conforma de los labios exteriores, del clítoris, por ejemplo, de la vagina. Vamos a ver más adelante cuáles son estos componentes. Tenemos que estos órganos genitales externos, ¿no? O por ejemplo la vulva, están sostenidos por el periné femenino, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que es, por ejemplo, el monte de Mercurio, de Venus, perdón. Tenemos que está conformado por el prepucio, por el clítoris, los labios mayores, la uretra, los labios menores, la vagina, la zona perianal y el ano.
Bien, entonces, tenemos que estos son el monte del pubis, ¿no? O conocido como el monte de Venus, los labios mayores, los menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. Los puse en orden de izquierda a derecha. Tenemos que la vagina, el útero, los ovarios y las trompas uterinas comprenden los órganos genitales internos, como podemos observar en la imagen. Bien, los órganos reproductores femeninos, ¿no? Experimentan una importante serie de cambios estructurales y funcionales cada mes. Estos cambios no solo están ahí para complicar un poco la vida de las mujeres, sino que también tienen una función crucial en el ciclo del embarazo, funciones muy específicas, como siempre les digo a mis alumnos. No hay algo que tengamos en el cuerpo, absolutamente algo que esté de adorno o que no pase por un motivo. Todo está fríamente calculado, todo lo tenemos por algo en el organismo, ¿no? Es algo increíblemente maravilloso, ¿no? Desde el cerumen en las orejas, ¿no? Las pestañas, los vellos de la nariz, todo lo tenemos por algo y en las mujeres pues no es la excepción. Estamos hablando que cada mes estos órganos pasan por ciertos cambios, ¿no? Hablando de un cambio hormonal, ¿no? Muy importante, pero vamos a ver más adelante por qué. Bien, tenemos que si no se produce el embarazo, el revestimiento endometrial, el revestimiento endometrial proliferado se rompe y se desprende, saliendo por la vagina como sangre menstrual, ¿no? Algo que es algo totalmente natural, totalmente normal en las chicas, que bueno, aquí dependiendo el organismo de cada mujer, hay algunas que tienen un ciclo muy constante, hay unas que tienen un ciclo eh, alterado, ¿no? Hay personas que tardan más, que tardan menos tiempo en reglar y también tiene que ver con los días. Bien, tenemos que esas actividades ocurren bajo la influencia de estas hormonas secretadas por los órganos sexuales femeninos, los ovarios, según lo determina el sistema endocrino. Las hormonas sexuales femeninas también tienen un papel muy importante en la maduración sexual, lo que te marca, ¿no? De dejar de ser una niña a empezar a convertirte en mujer. Aquí tenemos una tabla, ¿no? Con los puntos claves sobre los órganos del aparato reproductor femenino. Tenemos que se dividen en genitales internos, externos, la irrigación sanguínea, el drenaje linfático y correlaciones clínicas. Aquí vamos a ver, ¿no? Dividimos lo que son los órganos internos, ¿no? Como lo había mencionado, la vagina, el útero, los ovarios, las trompas de falopio. Los externos, ¿no? Tenemos el monte de Venus, tenemos los labios mayores, los menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. En cuanto a irrigación sanguínea, tenemos que se subdivide en órganos internos, genitales internos y externos, aquí como lo podemos ver en la tabla. Entonces es una tabla que les paso para que la vean a detalle. Cualquier duda me pueden hacerlo saber. Bien, esas son como generalidades totalmente muy importantes, básicas, por lo cual se conforma el aparato reproductor femenino. Es algo muy general, ¿no? Un poquito para simplemente recordar. Ahora bien, por el contrario, tenemos el aparato genital masculino, ¿no? Tenemos que el sistema reproductor masculino está formado por el pene, el escroto, los testículos, el conducto aferente, la próstata y las vesículas seminales. Bien, tenemos que el pene y la uretra forman parte del sistema urinario y reproductor, el escroto y los testículos, así como también el epididimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata constituyen el resto del sistema reproductor en los hombres. Bien, el pene, ¿no? Consta de la raíz que está unida a las estructuras abdominales inferiores y más o menos por el centro de los huesos pélvicos. La parte visible del cuerpo, ¿no? Tenemos el glande del pene, que es el extremo que tiene forma de cono. El orificio se define como la uretra, ¿no? El canal que transporta el semen y la orina. Se encuentra en la punta del glande del pene, ¿no? La base del glande recibe el nombre de corona. En los hombres no circuncidados,
El prepucio, ¿no? Forma parte de la corona y cubre el glande. Aquí tenemos también un esquema en donde vamos a ver las partes que acabo de mencionar. De todas formas, los vamos a desglosar un poco más adelante. Tenemos que el pene contiene 3 espacios cilíndricos. A estos les vamos a llamar los senos llenos de sangre, de tejido eréctil. Son los que ayudan, ¿no?, cuando el hombre tiene las erecciones. Tenemos que los dos más grandes, los cuerpos cavernosos, se encuentran a un lado del otro. El tercer seno es el cuerpo esponjoso, rodea casi toda la uretra. Cuando estos espacios se llenan de sangre, el pene aumenta el tamaño y pues tenemos lo que es la erección. Entonces se tiene esta erección gracias a esta irrigación sanguínea. No tenemos que el escroto es un saco de piel gruesa que rodea y protege los testículos. Además, actúa, ¿no?, como un sistema en cuanto al control de temperatura para los testículos, porque estos necesitan estar en una temperatura ligeramente inferior a la corporal para favorecer el desarrollo normal de los espermatozoides. Tenemos que el músculo cremaster de la pared del escroto se relaja para permitir que los testículos se alejen del cuerpo, de esta forma para poder generar un enfriamiento. Se contrae, ¿no?, para tirar de ellos, que principalmente genera que se acerquen más en un tipo de búsqueda, de calor o protección. Muy importante, tenemos que los testículos son estos cuerpos ovoides con un tamaño medio, va a variar, ¿no?, dependiendo la persona, de entre 4 a 7 centímetros de largo y de 20 a 25 milímetros de volumen. Tenemos que en general el testículo izquierdo cuelga un poco más que el derecho, ¿no? Vamos a ver cuáles son las funciones principales de los testículos. Aquí tenemos un poquito de anatomía, ¿no? El escroto, que es lo que les comenté, como tal el testículo, los vasos sanguíneos que irrigan a esa zona, el conducto deferente y esta capa que cubre al mismo parte del testículo, que se llama epididimo. Bien, tenemos que sus funciones, ¿no? Producir espermatozoides, ¿no? Obviamente son los que transportan esta carga genética en nosotros los hombres, producir la famosa testosterona, la principal hormona sexual masculina, ¿no? Vamos a ver la función del epididimo. Esta consta de un solo conducto microscópico en espiral, mide alrededor de 6 nanómetros de largo, ¿no? Tenemos que esta parte se encarga de recoger estos espermatozoides en el testículo y proporciona un entorno adecuado para que los espermatozoides maduren y adquieran esta capacidad para moverse por el sistema reproductor femenino y de esta forma fertilizar al óvulo, ¿no? Cada testículo tiene un epididimo. Bien, en cuanto al conducto deferente, tenemos que es un canal firme del tamaño de un espagueti. Este va a transportar los espermatozoides desde el epididimo, ¿no? Tenemos que con este conducto van a viajar desde cada epididimo hasta la parte posterior de la próstata y se va a unir con las dos vesículas seminales. En el escroto, ¿no?, tenemos otras estructuras como fibras musculares, vasos sanguíneos, nervios, ¿no?, que también acompañan a cada conducto deferente y juntos forman una estructura, por así decirlo, como entrelazada, ¿no?, en el cordón espermático. Entonces es una reacción en sinergia que tiene que ver con la irrigación sanguínea, con muchas terminaciones nerviosas, ¿no?, que van a producir esta liberación de espermatozoides y van a viajar por los conductos que ya mencionamos. Vamos a hablar ahora de la uretra. Esta como tal va a cumplir una doble función en el hombre. Tenemos que en la parte de las vías urinarias va a transportar la orina desde la vejiga y en la parte del aparato reproductor también va a tener una función que va a ayudar a eyacular los espermatozoides, el famoso semen, ¿no? Entonces es un canal por donde pasan dos consistencias totalmente diferentes, ¿no? Recordar que si tu orina es un poquillo ácida va a funcionar como espermicida. Bien, la próstata, ¿no? Esta se localiza
justo debajo de la vejiga y va a rodear la uretra. Esta tiene el tamaño de una nuez en los hombres jóvenes y conforme vamos entrando en años va aumentando de tamaño. Cuando la próstata aumenta demasiado de tamaño, obstruye el flujo de la orina, ¿no? Por la uretra, nos va a generar estos síntomas urinarios molestos. Vamos a tener mucha incomodidad al momento de ir al baño. Bien, por último, ¿no? Para terminar la clase cortita de hoy, vamos a ver más adelante a más detalle el aparato reproductor masculino y femenino, pero por último, dentro de esta presentación vamos a hablar de las vesículas seminales. Estas están situadas encima de la próstata, van a generar una unión a los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores que van a cruzar la próstata. Tenemos que la próstata y las vesículas seminales van a producir este líquido, ¿no? Que nutre a los espermatozoides. Este líquido suministra la mayor parte del volumen del semen y con él se expulsan los espermatozoides durante una eyaculación. Tenemos que el resto del líquido que forma el semen proviene de los conductos deferentes y de las glándulas de Cooper en la uretra. Entonces, bien, esta pequeñita clase vamos a hablar un poquito de la introducción. Como mencioné al principio de la presentación, yo no puedo hacer una exploración física sin antes saber qué estoy explorando o cómo está conformado, en este caso el aparato reproductor masculino o femenino, para detectar cualquier tipo de anomalías, para detectar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? Trabajar conjunto los síntomas que nos refiere al paciente para poder diagnosticar qué estructura es la que está fallando y con ello poderle dar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. En la siguiente clase vamos a desglosar más a fondo lo que es la exploración física y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.